¿Cómo se explica que un vitalista como Epicuro, al que has citado, sea tan denostado aún hoy? Por eso, porque dice, no tengáis miedo, no hagáis caso de la mentira clerical. Los sacerdotes en general te venden cosas, pero es venderte una moto. No hay que temer a la muerte, o sea, no hay nada. Porque no hay nada que nos indique que el acto de morir va a ser desagradable. Y eso es verdad. Otra cosa es que veamos a la gente estirar la pata con espasmos, agonizar, tener raros ronquidos, sí. Pero, ¿en qué estado está la conciencia entonces? ¿Qué hay del ahora mismo de nosotros distinto del que va a haber en el instante de nuestra muerte? Pues yo creo que no lo sabemos y que el beneficio de la duda hay que dárselo a Epicuro. Porque el otro nos hace infelices, quizá, innecesariamente. Has hablado de dogmas, haces un paralelismo, una analogía muy interesante entre la teoría del Big Bang y la verdad revelada en la Biblia, ¿no? El principio fue el verbo, ¿no? ¿Tú crees que esta hipótesis, la del Big Bang, se ha convertido realmente en un dogma de la física? Por eso le dedico todo una larga, dentro de lo que cabe, un subepígrafe al asunto y la nota más larga del libro con diferencia. Pues sí, me parece, no sé si me puedo enterar de eso porque ahora me meto y me pongo a hablar 5 minutos del asunto y quizás no es de eso de lo que va esta entrevista. Pero sí, me da la sensación de que ahí hemos topado con un artículo de dogma de una iglesia gremial que está en trance de constitución, pero avanzado. Es decir, yo casi que lo veo en trance de ruina, pero no muy ostensible, pero sí con grietas en el edificio. Y entonces, claro, cuando una ciencia pierde capacidad de asombro, curiosidad, entusiasmo por ella misma, pues ¿qué se puede seguir de eso? Dogmas, es decir, que podemos pasarnos 70 años diciendo que esto no son más que confirmaciones parciales de la gran teoría. No, no podemos pasarnos 7 décadas confirmando una teoría. Pues con autonomía alternativa. Me dice Raúl que estamos sin luz, ¿no? No, está la luz perfecta, ¿verdad? Me encanta esta luz. ¿Has hecho un gesto? No, de la respuesta que ha hecho, que estoy totalmente de acuerdo. Lo de la muerte. No era una cuestión técnica. No, una cuestión personal. Bueno. No, es que al ir cambiando es muy interesante la entrevista que va bajando la luz. ¿Sí? ¿Con cuál de los sabios que desfilan por aquí, por el libro, te identificas? Quiero decir, intelectualmente. Aristóteles, Sócrates, Anacreonte y su lira ebria. Pues mira, la verdad es que he salido socrático de esta aventura. Por supuesto que venero a Aristóteles, pero el nervio último, yo creo que el único que lo toca y el que lo sigue tocando es Sócrates. El nervio último, y es trágico, claro, porque es que no va a haber posibilidad de que un hombre, realmente un buen hombre como él, con tan gran sentido de la curiosidad y un grado de autocrítica tan severo, porque claro, era el primer objeto de sus críticas, por eso era pobre y vivía prácticamente de los demás, aunque nunca pidiera. Claro, resulta que se va a tener problemas con el grupo, y justamente porque ha ido tan lejos en el sentido de honrar a ese grupo, pues entonces se opone al grupo, el grupo tiene que matarle y luego arrepentirse. Y esa es, digamos, la gran historia de Grecia. Cómo se arrepiente Atenas de haber matado a Sócrates. Y de ahí salen Aristóteles y Platón como últimas manifestaciones, porque se arrepienten, pero es que luego te das cuenta que no había otro remedio. Es decir, hay una sola persona que yo conozco que, siendo absolutamente superior a sus contemporáneos, no se ha granjeado sus iras. Y es Goethe, el alemán. De Goethe sé que desde la primera obra suscita la admiración de no tiene igual, no hay un igual a él. Y sin embargo, no engendra dolor, no engendra persecución, no engendra rencor. Quizá Leonardo
pueda pasarle algo parecido. Pero Leonardo sí que tuvo algunos enemigos personales. Hombre, yo de Goethe tampoco conozco la intimidad, a lo mejor sí tuvo unos enemigos puntuales, pero sí sé que fue aceptado desde el principio de una manera, a mi juicio, única en la historia de la recepción de grandes genios. Admirable también fue la fe que tuvo Pericles en la democracia después de los gobernados, ¿no? que tenía, tan ingratos, ¿no? Tan ingratos, tan celosos, tan celosos, sí. Mataban a los filósofos porque eran amigos suyos y reclamaban su atención más que... Tiene mérito mantener esa fe, ¿no? Cuando es tentativo decir, bueno, pues claro, es una tiranía, ¿no? Cuando eres un aristócrata, cuando tienes más tierras que nadie y más negocios que nadie, como en el caso de la familia de Pericles. No, eso es admirable. Es lo paralelo a lo de Sócrates, es un desprendimiento, una filantropía de verdad, un amar al hombre porque es verdad, porque es amable y porque ellos lo pueden hacer, o lo hacen, mejor aún. Tucídides. El secreto de la felicidad está en la libertad y el secreto de la libertad en el coraje. Sí. Esto, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Sí. Justo después de que Trasíbulo restablece la democracia a costa del tío de Platón, este malvado Critias, que crea la terrible dictadura aquella de los 30 tiranos, ¿sí? Pero claro, Trasíbulo va formando una banda personalmente, empieza él solito y acaba invadiendo la comarca con unos pocos miles de hombres y matando a Critias en combate personal. Y dices, bueno, esto es homérico, amigo. Esto no es cualquier cosa. Y encima toma el poder y en vez de portarse tan cruelmente como los tiranos, practica la clemencia, la liberalidad hacia el vencido. Y se limita a cargarse a los 30 tiranos y a los 10 delegados que tiene en el Pireo. Todo esto es muy bonito y le toca a Tucídides, pero a Tucídides le toca una vida muy jodida a él, porque participa sin querer en la muerte por ahogamiento de unos centenares o miles de griegos a raíz de una batalla. Y esto le hace odioso, de modo que Tucídides es un hombre rechazado por su sociedad, aunque en su historia revela un aprecio, una admiración hacia Pericles y en particular hacia Atenas, que no se le quita y que sigue siendo también admirable. Claro, ser un historiador ecuánime cuando a ti te han condenado a muerte varias veces, no es tan fácil. Es curioso, bueno, es notable, ¿no? Que haya llegado todas estas historias, ¿no? Como la que me estás contando, a través de los milenios, conservadas muchas veces en una cuerda de equilibrista, ¿no? El permitir que estos pergaminos no hayan trascendido, se hayan conservado, no hayan sido quemados también, ¿no? Muy importante. Claro, ahí se toma muy en cuenta, el naufragio del mundo antiguo en parte provocado por incendios, es decir, o por persecuciones textuales. Pero eso la verdad es que no empieza hasta, si no recuerdo mal, 384-86, con aquel edicto del emperador Teodosio. Antes, la verdad es que los cristianos o han sido tolerados o si han sido perseguidos, ha sido por dar muestras de una arrogancia rayana en lo intolerable. Porque le dicen, mira, basta que compres una varita de incienso una vez en tu vida y se la ofrezcas a Júpiter, que es el dios de dioses y que es el símbolo de la ciudad. Basta con eso. Y el otro, en vez de hacerlo, pues va y coge un martillo y quiere romper la nariz de la primera estatua de Zeus que tiene a mano. Entonces dicen, no, eso no es una actitud cívica, amigo mío. Entonces tú en realidad no estás pidiendo libertad religiosa. Lo que estás pidiendo es que te ponga en tu sitio, amigo. Es decir, que demuestre que eres un charao que andas por ahí pidiendo guerra. Ya que has encontrado a tu Dios, adórale tranquilamente, cumple lo que tu Dios manda, que es amar al prójimo como a ti mismo y déjate de puñetas. Esto es una de las consecuencias, ¿no? De los efectos secundarios del monoteísmo. El monoteísmo es excluyente, ¿no? Por necesidad. Sí, yo creo que es uno de los nervios del libro, decir que el cristianismo eligió entre ser una ética y una ontología muy correctas,
y lo abandonó porque era esto, tenía una serie de exigencias, entre otras dar libertad a los fieles, y entonces prefirió erigirse en la primera religión ecuménica y coactiva de la historia de la humanidad. Y así lo hizo, y por eso también le prestó tanta atención a Pablo, a San Pablo, y en paralelo con Filón de Alejandría, que es su contemporáneo, que también es un judío, y habla de las mismas cosas, pero qué diferente, caramba. Filón habla del Dios que es razón y amor, y Pablo habla del Dios que te promete no pudrirte textualmente. Librarás a tu justo de la podredumbre que afecta al resto de los seres vivos. Pero ¿por qué este milagro? ¿A qué viene prometer esto? Todos los sacerdotes paganos previos podían haber prometido eso, de que te van a llevar al paraíso si eres obediente, pero caramba, hacía falta que madurase la sociedad para que esta, digamos, elementalidad pues prosperase. También hay una serie de paralelismos que no conocía y que tú llamas la atención entre la vida de Sócrates y la de Jesús, ¿no? Sin embargo, uno ha dado lugar a una religión que es la religión mayoritaria, ¿no? más seguida del mundo, y otro, aunque ha quedado en los libros, ¿no? Y por suerte tenemos muchos... Bueno, la religión más conocida, la más noble, o sea, la más emparentada con la ética y la ontología, digamos, correcta o, digamos, informada. No, el libro rebosa admiración por el cristianismo, pero no como religión positiva, sino como concepción del mundo. ¿Por qué las enseñanzas de Sócrates no dieron lugar a una religión? Le falta... Porque acuérdate, esto es básico en el libro, porque en vez de secta, que es lo que propone Pablo, Sócrates ha propuesto escuelas, y van a venir escuelas, y escuelas poderosísimas, coronadas no ya por Epicuro, por los estoicos, que son los grandes administradores del Estado, prácticamente desde el siglo I en adelante, ni más ni menos. De Sócrates daba lugar a escuelas, pero es que llegó un momento en que el edicto de Teodosio, el primero que dice, mira, si no eres y lees las cosas cristianas te mato, porque antes nunca se había dicho con esa claridad, pues claro. La escuela, por definición, eran corrientes de pensamiento y formas de asumir la vida, pero en modo alguno una secta con unos reglamentos determinados, un líder infalible y cláusulas secretas, como pasa con todas las sectas, porque no hay ninguna secta que no sea una sociedad secreta. Entonces el acto en virtud del cual el cristianismo se convierte en sociedad secreta, pues claro, es el que le separa de la libertad de pensamiento y se convierte en primera policía conocida del pensamiento. Nunca había habido policía del pensamiento, hasta que estos dijeron, es que nuestra opinión es válida hasta para astronomía, ¿sabes? Hasta para matemáticas. Y tú dices, no puede ser, no, nadie nunca ha dicho nada parecido. Pero igual eso. Estamos inmersos en eso. Ahí seguimos. Y mejor que sea eso que sea, por ejemplo, una variante que ha quedado tan periclitada de eso mismo como el Islam, que no es nada más que un monoteísmo más puro, más refinado, que echa fuera a la Virgen y a los santos, pero que luego resulta que desde Algacel en adelante, en vez de ser pujante, creativa, poética, pues nada, se echa para atrás. Y ¿para qué entrar en eso? El libro entra bastante en eso. Invade cada capítulo de los más íntimos de la vida personal, ¿verdad? Totalmente, es que vuelve a ser en la esencia de la cosa que hay un jefe y hay que estarle mirando siempre, y el que no le mira siempre a ese, pues lo encarcelan o lo matan. ¿Cuál es el caldo de cultivo para que surjan los celotes, que es el sustrato inicial de los cristianos? Ahí está. Yo lo cifro en esa diferencia de la Biblia de una rama sapiencial, digamos, presidida por Salomón, y otra rama profética,
presidida por Isaías, como más antiguo, y que está siempre enfadadísima, que llama a Jerusalén la ramera de Babilonia, y que finalmente tiene toques comunistas, por ejemplo, con Ezequiel, cuando habla de sí, vosotros criáis al ganado, pero luego quién se lo come o algo así, o no, quién se lo come, cómo acabáis tomando las partes más suculentas vosotros y tal. Claro, si vosotros no se refiere más que a la gente competente, es decir, a los que tenían sus oficios, les iba bien la vida y no se metían a profetas, porque chico, vaya profesión la de profeta, no sé si lo has pensado. Yo, por ejemplo, podría tener tentaciones ahí llegando a los 80, tentaciones miles de convertirme en profeta, pero creo que no las tengo. La mera idea de pensar, me estoy esperando a ser palabra de Dios, me horripila, ¿no? O sea, pero a esta gente les fascina. ¿Qué le vamos a hacer? Es evidente, ¿no? Cuentas también en el libro que la nación judía o la religión judía tiene una génesis de alguna manera del rencor, del odio, de la sumisión, ¿no? Es la parte profética, la parte de la ramera de Babilonia, sí. Ese Dios celoso, ¿no? Ese Dios celoso, exactamente. Tiene mucho que ver con la historia, que han sido machacados, ¿no? Por sus... Ellos mismos por sí mismos. Acuérdate que ya cuando intentaron volver de Babilonia, ya lo recibieron de uñas, tuvieron que construir las murallas, como dicen, con el arco y las flechas y la espada al lado de ellos, porque si no eran inmediatamente atacados. ¿Por quién? Por sus propios parientes del sur, que ya una vez que se fueron ellos, ocuparon el norte y dijeron, aquí no quedamos nosotros, cualquier novedad muy mal venida. O sea, como vengas con cosas de influencia persa, Babilonia y tal, tía, eres un enemigo diabólico, me lo ha dicho mi profeta. Tú dices, pero este es tan extraño bucle que habéis formado. Una vez que hemos perdido la guerra con los babilonios, habéis formado este bucle. Y claro, todo esto resuena mucho a historia contemporánea. Es demasiado. Y al mismo tiempo no lo es, porque todas las circunstancias son distintas, ¿te das cuenta? Eso también he visto un interés de tratar la materia, porque es una forma de llamar la atención, de decirme, mira esto es interesante. Yo no me atrevería a decir ni fu ni fa, sino que simplemente esto pues vale la pena darle un tiento, pensarlo un momento, ¿no? Sí, bueno, el hecho de que el epicentro del conflicto mundial siga estando en el mismo punto preciso, ¿no? ¿Verdad? Que parece no moverse más que unos kilómetros arriba o abajo, llama la atención, ¿no? Sí, ¿no? Y es un momento tremendo donde abunda casi se ha convertido en fenotipo, es decir, en tipo grupal, una particular versión del diabético por obesidad mórbida. Y entonces, claro, eso es estar vacío por dentro y lleno por fuera. Pero ese es un síndrome que, digamos, acomete muy fuerte al presente, porque todavía queda gente que no es obesa mórbidamente, aunque cada vez menos, porque es un asunto que ha crecido de forma espectacular. El libro ese que me diste de Diamond, del antropólogo, me ha gustado mucho, lo he leído con mucha atención, y entre otras cosas habla de una isla, Indonesia, que por casualidad tiene más fosfato que nadie. Y entonces está una serie de peripecias que se lo querían quedar tal o cual país. La ONU les ha reconocido independencia total, que son gente que eran analfabetos, no tienen una cultura escrita y tienen cada uno $23.000 anuales, 23.000 digo, cada anual o como se llama, Waru me parece que sean estos tíos, $23.000. ¿Qué ha pasado? No es que hayan puesto a estudiar, no. Obesidad mórbida que alcanza el 70% de los casos. Y entonces dice, qué extraño destino. Vacío por dentro, lleno por fuera. Bueno, ahora sí que se nos está apagando la luz, ¿no? Qué bueno esto final. De verdad, Me ¿no? gusta mucho. De verdad. Es verdad.